Gracias, hermano, gracias. Bien, es un gusto poder estar en esta noche con todos ustedes. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Quiero que reflexionemos en esta noche en la palabra del Señor. Y para eso quiero que leamos lo que dice el libro de Isaías. Si anda su Biblia, usted puede buscarlo. Isaías capítulo 26. Y versículo 3. Cuando lo tenga, diga un fuerte, ya lo tengo. Isaías 26. 26. ¿Sí? Sí. Isaías 26, versículo 3. ¿Lo tenemos? Leemos así entonces, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Lo leemos una vez más. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor y Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos y de escuchar tu santa y poderosa palabra. Bendícenos a través de ella, confróntanos, Señor, y renueva nuestro entendimiento. Ponemos este tiempo en tus manos, confiando, Señor, en que harás tu voluntad en nosotros y que aquel que ha hecho su obra en nosotros la perfeccionará también, Señor. Creemos que sigues trabajando en nosotros, que sigues consolándonos, Espíritu Santo de Dios, que sigues edificándonos a través de tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Gloria al Señor. Vean, la palabra del Señor dada por el profeta Isaías es una palabra de consuelo para el pueblo de Israel, que en constantes ocasiones, en reiteradas ocasiones, se veía amenazado por el enemigo. Sí, muchas naciones alrededor de Israel tenían conflictos, bueno, hasta el día de hoy siguen amenazándole, porque el pueblo de Dios, en su contexto, en la tierra de Canaán y su historia, siempre lo ha puesto en una posición un tanto privilegiada a los ojos de las demás naciones, y por el favor de Dios, una pluralidad de conflictos generados en contra de Israel, las guerras alrededor de Israel por territorio, por poder, por la primacía de cada nación. Cada quien quería ser la nación más poderosa. Y el pueblo de Israel siempre se ha visto amenazado, desde siempre y todavía, por las naciones vecinas, por invasiones y por demás. Y eso en alguna manera pues generaba tensión dentro del pueblo de Israel, el asedio de otros ejércitos sobre las ciudades del pueblo de Dios. Y el Señor siempre, constantemente estaba enviando palabras de consuelo, enviando palabras de ánimo, enviando mensajes a través de sus profetas de que priorizaran el ser fieles a Dios y confiar a Dios más que en observar al ejército enemigo y las necesidades. Hay una escena poderosa entre las muchas ocasiones, ¿verdad?, en el que el pueblo de Israel fue asediado, cuando Eliseo, el profeta, está con su siervo Giesi y se ven rodeados por enemigos, y Giesi empieza a sofocarse, a temblar y a decir: hoy nos matan, estamos arruinados, hoy nos van a matar. ¿Por qué? Porque se fijó en alrededor que había muchos enemigos rodeándole. Y Eliseo de lo más fresco de la vida, Eliseo de lo más tranquilo,
Y entonces Eliseo ora al Señor y le pide que abra los ojos espirituales de Giezi. Y entonces Giezi abre los ojos y mira que el ejército numeroso que estaba ahí del enemigo no se comparaba con las huestes celestiales alrededor de ese ejército que estaba ahí. Es decir, los ángeles alrededor del ejército que estaba alrededor de donde estaban ellos, rodeándoles, mucho más numerosos, mucho más poderosos. Así que no había nada que temer. El desenlace de eso es que el Señor los salvó, que el Señor los rescató, que no permitió que ese ejército que se miraba peligroso pudiera tocar a sus siervos. Y así podemos encontrar muchas ocasiones en las que las escenas bíblicas parecen casos perdidos. No hay salvación, no hay por dónde salir, y Dios siempre pone su mano e interviene en las situaciones de la vida. Por poner otro ejemplo, el mismo profeta Elías, que en un rato desafió a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y es cuestión que se fueron al monte y dale, vamos a ver cuál es el Dios verdadero, ¿verdad? Con un valor, con una confianza envidiable, ¿verdad? Todos quisiéramos tener esa confianza. Y entonces sube al monte y ya saben ustedes, ¿verdad? Lo que pasa. Baal no le contesta porque es un Dios falso, porque eso no sirve. Y cuando él clama al Señor, el Señor lo escucha, manda fuego, consume todo. Y ese día se demostró ante los ojos de todo el pueblo idólatra que Dios es verdadero. Amén. ¿Cómo queda Elías ahí? Los otros 850 profetas quedan como mentirosos. ¿Y Elías cómo queda? A ver, ¿cómo queda Elías? No queda grande, no queda como el profeta de Dios. Clase respuesta de Dios. En ese momento, como cualquiera de nosotros, Elías podía sentirse confiado, tanto así que dijo: agárrenmelo a esos que los vamos a matar. Degollaron a los profetas falsos. Y ese día Dios le dio una gran victoria a Elías. Después lo mandan a amenazar con un grupo de 50 soldados. Siervo de Dios, si soy siervo de Dios, que caiga fuego sobre ustedes. Y cayó fuego y, Dios mío, estaba arrasando Elías. Y en una de tantas le manda a decir la reina Jezabel, ¿verdad? Esa vieja bruja. Vayan a decirle a Elías que mañana aquí voy a tener su cabeza. ¿Y qué pasó con Elías en ese momento? Dice que Elías sale huyendo. Sale huyendo. Y dice que se va al desierto a esconderse porque la reina lo mandó a amenazar. Elías, el mismo que cuando oró cayó fuego, el mismito que degolló a los profetas falsos, ese mismo Elías que cuando dijo que no va a llover, no llovía. Ese mismo Elías, cuando lo mandó a amenazar la reina, salió llorando al desierto. Y esta es una de las escenas, pero mire, más deprimente de la Biblia. Porque sale el Elías,
se va abajo de un palo, ¿verdad? Abajo del enebro. El enebro es como una planta del desierto, ¿verdad? Que no crece mucho, pero crece así para los lados, la hoja, y parece una sombrilla. Entonces, pero no crece mucho, es enano. Y uno se puede esconder ahí abajo, y eso fue lo que hizo Elías. Se metió abajo del enebro. ¿Y qué dijo ahí abajo del enebro? Empieza a orar, pero le dice al Señor: mátame, mátame. No soy mejor que mis padres. En otras palabras, diciéndole: no sirvo para nada. Mejor mátame, quítame la vida aquí ya, porque no sirvo para nada. Y se pone a llorar y a decir tonteras abajo del enebro. Pero es que hace unos días no acababa de hacer una gran señal, no acababa de hacer un gran prodigio. Unos días antes estaba teniendo una gran victoria. Y el hombre de Dios victorioso, ¿ahora dónde estaba? Abajo del enebro, ¿haciendo qué? Llorando, quejándose. Yo no sé qué se le estaba pasando por la cabeza a este Elías. ¿No se le ocurrió, por ejemplo, orar y decir que caiga fuego sobre Jezabel también? No sé, pues. No se le ocurrió otra cosa. Se le ocurrió ponerse a llorar. Yo quiero que levanten la mano los que creen que Elías en ese momento estaba equivocado. ¿No? O sea, bajen la mano. Pregunto: ¿podía Dios o no podía Dios sacarlo de esa situación? ¿Sí o no? Ahora levanten la mano los que creen que Dios podía sacarlo de esa situación. Bueno, todos, ¿no? Sí, ok, estamos bien. Entonces estamos de acuerdo en que esa actitud de Elías era bastante tonta, ¿o no? ¿O no? Pero es que aquí viene la cuestión. Todos hemos estado como Elías, ¿sí o no? Levanten la mano los que han estado como Elías, cuadreando, llorando por cosas tontas en realidad. Como decimos en el buen nicaragüense, ahogándonos en un vaso de agua. Pero cuando está en el problema, cuando está atravesando la cuestión, ahí está, hizo un llanto, un mar de lágrimas, de preocupaciones. Y parece que se le olvidó a Elías todas las cosas que el Señor había hecho a través de él. Qué cambiante la situación de Elías, ¿verdad? Un día estaba alegre, poderoso, en victoria, y otro día estaba afligido, triste, y diciéndole al Señor: mátame, mátame. Imagínate. No levanten la mano, pero ¿cuántas veces han orado ustedes así? En una aflicción se nos vienen pensamientos a la mente como: mejor no, es mejor no vivir. No le decimos al Señor: mátame, ¿verdad? Capaz que te contesta. Pero de repente tenemos esos pensamientos intrusivos, vienen a tu mente y te sentís que no servís para nada, que mejor, o como dicen algunos, ¿verdad?, que lo ponen de excusa: mucho te fallo yo, Señor, mucho le fallo yo al Señor. Para ser evangélico así, mejor no soy nada. Y se nos vienen esos pensamientos como:
Al no poder ser fieles al Señor, mejor nos vamos al mundo, pues. Y todas esas ideas tontas pero retorcidas son como aves que vienen a nuestra cabecita, ¿verdad? Y de repente reposan. Y eso, hermanos, muchachos, muchachas, miren, es imposible evitar los malos pensamientos. Es imposible evitar malos pensamientos, eso así es. Los malos pensamientos son como los pajaritos. Algún momento van a reposar sobre tu cabeza. Ahí los va a andar. ¿Saben cuál es el problema? Dejar que los pajaritos hagan nido. Usted no puede evitar tener malos pensamientos, pero hay una cosa que usted puede hacer: reprenderlos. Amén. Hay una cosa que usted puede hacer con sus pensamientos: es llevarlos cautivos a la mente de Cristo. Amén. No podemos evitar los malos pensamientos, pero podemos luchar contra ellos. Podemos ponerlos en las manos del Señor y podemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Eso sí podemos hacerlo. Hay momentos en los que te vas a sentir pero alegrísimo aquí, ¿ves? Y hay otros momentos en los que no vas a estar tan alegre. Y hay otros momentos que de verdad vas a sentir que estás en la última. Pero en todo, el Señor está con nosotros. En tu momento más feliz, en tu momento más alegre, en todo está el Señor. En tu momento más triste, en tu momento más doloroso, en todo está el Señor. Y así como todos podemos ver qué tontera la de Elías, ¿verdad? ¿Cómo va a dejarse llevar por una amenaza cuando Dios ya había hecho grandes cosas y le había dado grandes victorias a él? Así pasa con nosotros, porque cuando estamos en la situación no miramos absolutamente nada más y perdemos el norte y olvidamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vean, el problema de permitir que esos malos pensamientos aniden son los resultados que traen. ¿Sabe cuál es la razón por la que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas? Porque confió en la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que Pedro le dijo al Señor? Si eres tú, manda a que yo también ande sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Véngase pues, venga para acá. Y empieza el Pedro a caminar hasta que dice el texto: entonces Pedro, viendo la tormenta, comenzó ¿a qué? A hundirse. ¿Por qué se estaba hundiendo el Pedro? Porque tenía ya a Jesús de frente, porque Jesús lo estaba llamando y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en el proceso que hizo, viendo la tormenta, empezó a ver a donde no tenía que ver y empezó a hundirse. Al final el Señor se le acerca, ¿verdad? Lo toma de la mano, lo saca, pero lo regaña. ¿Qué le dice el Señor? Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Cuál fue la razón de que Pedro se hundiera? Porque dudó. ¿Y por qué estaba dudando? Porque apartó la mirada de aquel que era la razón por la cual él podía caminar sobre las aguas. Porque apartó la mirada de la solución de todos nuestros problemas. Porque apartó la mirada de aquel que todo lo puede. Porque apartó la mirada de Jesús. Entonces, cuando apartas la mirada de Jesús y pones la mirada en el problema, eso es una falta de respeto para el Señor. Hasta la alabanza aquella lo dicen, que tu problema grande, ¿no? ¿Cómo es?
No le diga a Dios que tiene un gran problema. Así va. Yo no me la sé, pero yo sé que eso dice. Mejor decirle al problema, ¿qué cosa? Aleluya. Amén. ¿Qué es más grande entonces? ¿Nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestro dolor o el Dios al que le servimos? Entonces, poner nuestra mirada en el problema va a hacer que nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo esté orientado a alimentar el problema. Y lo hacemos grande. Aleluya. Amén. Un brinquito para Jehová. No, un brinquito. Hacemos grande el problema, le damos mucha importancia. Pero tenemos la solución. Sabemos quién es la solución. La solución es Cristo. Poner nuestra mirada en el Señor. A algunos no les ha pasado el problema, no les ha venido la desgracia, pero la están llamando. ¿Sabe que en el libro de Job la palabra del Señor nos dice la razón de por qué le vino esa desgracia a Job? Todos saben la escena, ¿verdad? De que el diablo fue y lo acusó delante del Señor y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero Job dice, en las noches yo no podía dormir. Y lo que más miedo me daba, eso me sobrevino. Lo que más miedo me daba, eso fue lo que me ha ocurrido. Job estaba bendecido, Job tenía prosperidad económica, tenía salud, tenía la familia, él estaba todo bien, pero no vivía en paz teniéndolo todo. Teniendo todo lo que Job tenía, él pasaba coqueando, maquinando, pensando, ¿y si me enfermara? ¿Y se me murieran todas las vacas? ¿Y si se me murieran todos los animales que tengo? ¿Y si se me murieran mis hijos? ¿Y si se me muriera mi familia? Una persona que no tiene paz. Algunos sueñan con, no hombre, si yo tuviera una casa así toda grandota, yo... No, no es cierto. No hombre, si yo tuviera un trabajo así, si yo pudiera comprarme aquello, creyendo de que las cosas materiales van a traer paz a tu vida. Y eso no tiene nada que ver. Porque lo único que puede traer paz a nuestros corazones es la presencia del Señor. La gente en el mundo trata de llenar el vacío con cosas materiales. Pero esas cosas no pueden llenar el vacío que tenemos, porque el vacío que tenemos es espiritual y eso solo lo puede llenar el Señor, el que todo lo llena, el que llena la tierra con su gloria. Solo Él. No hay otra forma. Job lo tenía todo, pero no tenía paz, no tenía al Señor. Él mismo lo reconoce al final del libro, ¿verdad? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Después de todo el proceso que pasó, ahora podía declarar él, ahora te conozco. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? ¿De qué? No nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? Amor, poder, dominio propio. Dominio propio. Dígalo conmigo, dominio propio. No, hombre, pero díganlo de verdad, dominio propio. ¿Qué es eso de dominio propio? Dominarse, ser dueño de sí mismo,
dominar los pensamientos. Job era el típico sujeto que se dejaba gobernar por sus pensamientos. Actuaba y se comportaba a través de todos los medios que tenía. Otro loco igual, Saúl. Vivía todo el tiempo inseguro, todo el tiempo pensando que le querían quitar el reino, hasta que Dios dijo: hombre, te voy a quitar el reino. Entonces, porque esos miedos que tenía, porque esa inseguridad que tenía, lo hizo escuchar más la voz del pueblo que la voz de Dios. Todas esas inseguridades que cargaba lo hizo abusar de su papel como rey y faltarle el respeto a Samuel como sacerdote. Todos esos pensamientos que le caminaban en la cabeza fueron esos pensamientos lo que lo hizo agarrar una lanza y aventársela a David para matarlo. ¿Por qué? Porque escuchó por ahí a unas muchachas en el pueblo cantando: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y a eso lo hizo sentir inseguro y trató de matar a David. Dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Dominio propio. Todos esos pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Llorones como Elías, inseguros como Saúl. ¿Para qué están esas historias en la palabra del Señor? Para recordarnos que no tenemos que ser así nosotros. Amén. Que debemos aprender a confiar en el Señor. Cuando Jeremías tuvo su momento, cuando Jeremías fue llamado por el Señor, Jeremías dijo algo también. ¿Qué dijo Jeremías? ¿Qué excusa puso? No, le dice: Señor, yo soy chiquito, soy un niño. Moisés, ¿qué excusa puso? Que la lengua se lenguaba. Pero Dios era más grande y es más grande que el problema que tenía en la lengua Moisés, ¿verdad? Dios podía hacer cosas magníficas a pesar de las inseguridades de Saúl, amén. Porque Dios hace su voluntad a pesar de. Nosotros somos los que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y que este pasaje que hemos leído hoy sea una realidad de nuestras vidas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El Señor es fiel, muchachos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Que el Señor es fiel. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, llegó a repetirles muchas veces a sus discípulos que Él se iba a morir. ¿Verdad que sí? Se los dijo un montón de veces. Es necesario que yo sea muerto, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Cuántos dicen amén? Así contestaban los discípulos también, amén. Como no terminan de creerlo, hermano. Pero al tercer día voy a resucitar, les decía el Señor. Y ellos, ajá, sí, ajá, perdido. Que cuando Jesús fue crucificado y murió y lo enterraron, ¿qué hicieron los discípulos? Se fueron a esconder.
Y es que no le había dicho el Señor que iba a resucitar. O se le olvidó, o pensaron que Jesús le había mentido. Pero los discípulos estaban todos guardados, todos escondidos. Viene un grupo de mujeres, compran especias aromáticas, compran paños nuevos, porque iban para la tumba el domingo muy de mañana, ya ha salido el sol, porque en la mente de ellas, ya que Jesús seguía muerto, ¿verdad? Jesús estaba muerto. Entonces ellas llevaban todo esto, el trapo, los perfumes, las especias aromáticas, porque ellas iban a ir a agarrar el cuerpo de Jesús y a envolverlo en estas cosas nuevas. Y dice Marcos capítulo 16 que ellas iban pensando en algo, iban pensando en un problema. Las tres ellas iban discutiendo: ¿y quién nos va a mover la piedra? Porque era una piedra tan grande que tenían que moverla entre 10 hombres. Y ellas iban pensando: ya llevamos la especia aromática, ya llevamos las vendas nuevas, pero ¿quién nos va a abrir la puerta? ¿Quién va a quitar la piedra de la entrada de la tumba? Ahora pregunto, ¿están conmigo? ¿Era válida o no era válida la preocupación de las mujeres? Si la piedra era muy grande, ¿cómo le iban a mover las tres? Ahora pregunto, ¿era bueno o era malo lo que ellas querían hacer? Querían honrar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Querían ponerle vendas nuevas, querían poner la especia aromática sobre su cuerpo. Era parte de la costumbre, ¿verdad? La costumbre judía. Entonces, ellas iban preocupadas por eso. Y tenían una buena intención, querían hacer buenas cosas. Pero ni la venda, ni los perfumes, pero ni la piedra importaron. Porque la solución que tenía Jesús no era enviarle gente a que movieran la piedra. Él tenía una solución mucho mejor y una muy diferente. Es que ni la venda, ni el perfume, ni la piedra iba a ser necesario, ninguna de esas cosas, porque Él ya había resucitado. Amén. Ya Jesús había resucitado. Ese problema ya estaba resuelto. Porque ni las vendas ni la piedra, Jesús está vivo. Él había resucitado. Pero ¿cómo estaban ellas? Preocupadas. ¿Preocupadas por qué? Por la piedra. Y muchas veces nosotros estamos con esa misma actitud. Y les digo, muy probablemente, no como Elías, ¿verdad? Con un llanto, ignorando el poder de Dios. Muy probablemente usted tiene un problema y está la piedra que te preocupa, que te genera ansiedad, que lastima, que hiere, que pesa. Y quizás de la misma manera que estas mujeres tenemos buenas intenciones, queremos hacer buenas cosas y creemos que tenemos la razón. O quizás la situación es diferente. Esa preocupación, esa piedra que cargamos, no es por algo que quisiéramos hacer, sino por algo que quisiéramos evitar. Algo con lo que cargamos. Y también puede hacer que esa piedra no sea ni algo que queremos hacer o algo que queremos evitar hacer, sino algo que hubiéramos querido evitar que nos hicieran. Todo.
nos carga, nos pesa. Pero el Señor le dice a todos los cansados y a todos los cargados: traigan sus cargas ante mí y yo los haré descansar. Amén. Así que, ¿tenés una carga? ¿Tenés algo que pesa? El Señor te lo pide. Pide que se lo entregue. Porque si se lo entregas, estoy seguro, le garantizo, porque la palabra del Señor lo dice, que Él tiene una solución que a ninguno de nosotros se nos podría ocurrir. Porque dice la palabra del Señor que así como son de diferentes el cielo y la tierra en distancia, el cielo es alto, alto, y así como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos los pensamientos del Señor que los nuestros. Amén. Así que ese problema, esa carga, esa situación, todo aquello con lo que cargamos, que nos preocupa, el Señor nos lo pide para transformarnos, para cambiar nuestra situación. Él extiende su mano. Tomemos la mano del Señor, que hoy te dice: entrégame esa carga. Duele, pesa, molesta, pero el Señor puede hacer algo. Y no me pregunten qué es lo que puede hacer el Señor, porque ni sé por las cosas que ustedes están atravesando, ni sé cómo Dios podría hacer. Pero una cosa sí sé: que Dios es poderoso, y que Dios sana, y que Dios rompe las cadenas, y que las soluciones que Él puede darnos no las puede dar nadie en este mundo. Si aprendemos a confiar en el Señor, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Una de las muchas veces, el ejército de Babilonia, ¿verdad? En esa ocasión, Babilonia sitió Jerusalén. Yo no sé cuántos han leído la historia del rey Josafat. Cuando el enemigo sitió Jerusalén, Josafat fue al templo, le pidió ayuda al Señor, se humilló y el Señor le dio una respuesta. Le dijo: está bien, yo te voy a salvar. Ve y no ponga a los hombres fuertes del ejército, ni a los arqueros, ni no va a poner a ninguno de esos. Va a poner a los músicos al frente, sí, los músicos. Y van a tocar tambores y para sonar trompeta. Y van a ver que yo los voy a salvar. Y así hizo Josafat. Y entonces cuando empezaron a cantar, el enemigo se empezó a matar entre ellos. Y después salieron corriendo. Clase de milagro, ¿verdad? Dios los confundió. Y cuando el rey Joacín se enfrentó a la situación de que Babilonia estaba asediando Jerusalén, Joacín no fue a doblar rodillas, no fue al templo, no fue a adorar al Señor, no fue a pedirle misericordia, no fue a pedirle a Él, sino, ¿saben qué hizo? Mandó una carta a Egipto pidiéndole auxilio, diciéndole que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, iban a ser sus siervos si Egipto mandaba a su ejército para salvarlo. Ya, qué bonito. Y Egipto alegre: claro que sí, te lo vamos a mandar. Y mandó al ejército, y en la famosa batalla de Carquemis, Egipto peleó contra Babilonia y Babilonia los desbarató.
Y ahí sí ya no había salvación para Jerusalén. Nabucodonosor entró tranquilo, pam, 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 tocó la puerta, entró como dueño ya de Jerusalén, fue al templo, saqueó los tesoros, llevó esclavo a la gente. Todo eso sucedió porque el rey no quiso confiar en el Señor. Y por eso Jeremías dice en Jeremías 17:5: maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el rey, en vez de buscar ayuda del Señor, fue a llamar a Egipto para que lo ayudara. Maldito el que confía en el hombre y pone la confianza en la fuerza de su brazo, porque será como la retama en el desierto. No verá cuando venga el bien, y habitará en tierra despoblada y en tierra deshabitada, en sequedales. Pero después dice en el versículo 7: bendito los que confían en el Señor, porque serán como árbol plantado junto a la corriente de la agua. No verán cuando venga el calor, sino que siempre estarán dando fruto. Benditos los que confían en el Señor. Les repito, ¿tienen un problema? ¿Tienen una piedra? ¿No saben cómo moverla? Entréguensela al Señor. Pónganse de pie. Y hoy, todos, pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? ¿Cuántos saben que Dios puede ayudarnos? ¿Cuántos saben que Él tiene control de todas las cosas? Si usted está convencido de eso, pase al frente. Venga, oremos juntos al Señor. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios